Nuestra vida cotidiana nos hace ir a ciertos lugares día con día o noche tras noche. Lugares que para nosotros simplemente se tratan de lugares cotidianos. El supermercado, el gimnasio, aquel camino por el parque, tiendas y si eres alguien que posee un vehículo, también gasolineras. Estos lugares son visitados cotidianamente por cientos de personas. Así que para nosotros, que vamos ahí con, podríamos decir, algo de frecuencia, no se nos puede ocurrir un lugar para ser aterrador. Pensamos que esos lugares son cotidianos. Pensamos que no tienen nada de malo. Muchos de ellos, inclusive los parques, cuando cae la noche, suelen ser atemorizantes. Varias personas dicen que cuando pasas enfrente de los parques, se ven los columpios moviéndose. Se ven al sub y baja moviéndose también de arriba hacia abajo, sin necesidad que haya viento y sin necesidad de que haya personas. También muchos dicen que cuando las bodegas cierran, cuando los supermercados cierran, se empiezan a escuchar voces, se empiezan a escuchar sombras. ¿Quién más sino para dar fe de esto que los propios veladores? Aquí mismo hemos relatado varias historias sobre esto. Pero en esta ocasión, escucharemos las historias que tienen que decir estos trabajadores que les han tocado vivir experiencias paranormales en gasolineras. Y también, ¿por qué no?, alguna que otra historia que seguramente te pondrá los pelos de punta. Esta primera historia que estoy a punto de compartirles viene de parte de Héctor Bambrilla. Héctor es un trabajador en una gasolinera. Dice que esto le pasó hace aproximadamente algunos 10 años. Así que podríamos pensar que le pasó por eso del año 2015 o 2016, más o menos. A pesar de que esto lo impactó bastante en su vida, algunas personas no le creen. Tal vez porque la historia es demasiado impactante. Pero aquí lo que lo fundamenta, lo que le hace tener un miedo inconmensurable a las rutas de carretera durante la noche y a las gasolineras que están retiradas, es que él sabe muy bien que existen cosas que no se pueden explicar. Cosas que toman la forma de humanos. Héctor comienza por decirnos que en el turno de noche en la gasolinera era un turno liviano, más allá del sueño, claro. Por eso de las 11 de la noche hasta en punto de la 1 de la mañana era cuando había clientes. Pero a partir de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana solamente atendía tal vez a 8 personas o 7 personas en el transcurso de esas horas. Entonces, la mayoría del tiempo estaba solo, haciendo inventario, escuchando música o viendo alguna película. Él sabía muy bien las personas que venían de noche. Y por ser una gasolinera que estaba, podríamos decirlo, en una carretera federal donde pasaban muchos camioneros, él ya conocía a camioneros. Él ya conocía a operadores de autobuses. Pues claro, pasaban por ahí, compraban una que otra cosa y seguían con su ruta. Héctor dice que para él era algo habitual que algunos camioneros que ya habían pasado varias veces se saludaran como si fueran amigos, e incluso hasta se pedían favores. Y este era el caso de Ernesto. Ernesto, este amigo de Héctor, era un camionero. A pesar de que Héctor tendría apenas algunos 22 años en aquel entonces y Ernesto contara casi con 50 años, se llevaban bien. La diferencia de edad no era ningún problema. Ernesto llegaba saludando, llegaba tirando chascarrillos, llegaba, como quien dice, como Pedro por su casa. Utilizaba el baño, compraba algunas cosas y se ponían a platicar. Aquella noche eran en punto de la 1 de la mañana y Héctor vio cómo el camión
de Ernesto se detuvo en las bombas de gasolina. Bueno, casi llegando a las bombas. Él notó desde que llegó que algo malo estaba pasando, o tan siquiera algo que no era habitual, porque hay unas medidas, ¿no? Hay una cierta cantidad de kilómetros por hora que un conductor va, ¿no?, manejando hasta llegar a la gasolinera. Se supone que cuando entran a la gasolinera, como van a estacionarse o van a cargar gasolina, se detienen suavemente. Bueno, en aquel momento Ernesto venía manejando muy rápido y se detuvo súbitamente ahí. Casi que lo hace para no encontrarse con las bombas de gasolina, no chocarlas. Se bajó rápidamente del camión e incluso algunos clientes que estaban ahí en la tienda voltearon estrepitosamente al escuchar cómo chillaron las llantas, al escuchar cómo el camión se detuvo de manera volátil. Ernesto se bajó, muy apresurado, casi corriendo, y entró a la tienda. Obviamente Héctor trata de saludarlo, y se saludan, diríamos, pues como se saludan las otras noches, ¿no? Pero el caso es que Héctor nota que a Ernesto le tiembla la mano, que Ernesto está sudando y que está demasiado nervioso. Venía completamente espantado. A pesar que en un principio Héctor le quiere ayudar, le pregunta qué tienes, te está pasando algo, tienes la presión alta, sufres de algo. Ernesto no le quiere decir nada. Él dice que solamente era un poco de cansancio, pero que iba a comprar algo en la tienda. Había más clientes ahí. Entonces Héctor va al mostrador, se pone y empieza a cobrar. Pero él, con la mirada, está vigilando a Ernesto. Y él nota que Ernesto va, camina por los pasillos, toma una cosa, la vuelve a dejar ahí, va, toma otra cosa, la vuelve a dejar ahí. Como que no sabe qué hacer. O como que solamente está haciendo tiempo. Pasan los clientes. Héctor cobra y cobra, hasta que finalmente la tienda se vacía y solamente queda Héctor y Ernesto. Es en ese momento que Héctor se acerca con Ernesto y ve que sus manos están vacías. Obviamente su intención no era comprar nada. Como ya eran amigos de años, le pregunta: oye Ernesto, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y es en ese momento que Ernesto lo toma del hombro y se acerca a él y le dice: te quiero pedir un favor. Por favor, házmelo. Hazme este favor que te pido. Nunca te he pedido muchas cosas. Tú sabes que no soy de estar pidiendo favores a la gente, no me gusta. Pero en esta ocasión te pido por favor que cierres la tienda, que la cierres con llave, que bajes la cortina metálica. Algo me venía persiguiendo por la carretera cuando iba conduciendo. Me vino persiguiendo por muchos kilómetros. Mantenía la velocidad del camión. Yo no podía acelerar más porque vengo cargado, pero venía más de 100 kilómetros por hora y aquella cosa me venía persiguiendo. En ese momento Héctor trata de calmarlo, lo toma de los hombros y le dice: a ver, cálmate. ¿Qué clase de cosa te viene persiguiendo? En un principio, claro, pensamos que tal vez algún animal, tal vez algo que vio que lo espantó. Y Ernesto le dice: no sé qué era, pero tenía una apariencia similar a la mía. Era como si me viera en un espejo. Era como si yo me viera a mí mismo corriendo a un lado de la carretera, tratando de alcanzarme. Venía con mi misma ropa, mi misma cara, pero no era yo. Traté de acelerar más hasta que simplemente lo dejé atrás. Y llegué a la gasolinera. Me falta gasolina, me falta diésel en el tanque. Si yo te pasaba de largo, posiblemente el camión se iba a quedar ahí y me iba a alcanzar. Pero siento que ya hice demasiado tiempo y aquella cosa viene ahí corriendo todavía. Va a llegar.
por favor cierra la tienda. Obviamente Héctor piensa lo que tal vez muchos hasta este momento pudiéramos pensar. Que Ernesto posiblemente, tal vez para mantenerse despierto, tal vez para mantener esa rutina que llevan los traileros, se metió algo, ¿no? Tal vez se metió algo y pues simplemente se metió más de lo que debía y está sufriendo de alucinaciones. Al menos eso pensó Héctor en aquel momento. Ernesto le empieza a suplicar que por favor cierre la tienda, empieza a agarrarlo de los hombros, empieza a estar temblando y obviamente Héctor empieza a sentirse pues algo intimidado, algo con miedo, debido a que Ernesto se está comportando así. Entonces le dice, no puedo cerrar la tienda, va contra las normas, no me lo permite el gerente. Y es ahí cuando Ernesto, sin mediar palabra, se da la media vuelta y corre hacia el baño. Se mete ahí y se encierra. Obviamente Héctor va, trata de hablar con él, le dice, por favor salte del baño, no puedes estar aquí. Salte por favor, me van a regañar. Pero Ernesto está encerrado y está llorando, diciendo que no se va a salir. Solamente le pide por favor que cierre la tienda. Para este punto, Héctor me cuenta que tal vez llevaban forcejeando unos 5 o 10 minutos ahí en el baño, ¿no? Pidiéndole que saliera. Ernesto, bien puesto, diciendo que no se iba a salir. Y toma la decisión de llamar al gerente. Va hasta el mostrador, toma el teléfono y es en ese momento que algo le interrumpe. Empieza a escuchar algunos golpes así. Estos golpes vienen de un cristal y vienen de la puerta principal. Él se da la media vuelta y ve hacia la puerta, que es un ventanal enorme, y puede ver que afuera se encuentra Ernesto. Ernesto se encuentra afuera, parado, viéndolo, con una mirada extraña y tal vez con una media sonrisa, como si se quisiera reír. La mirada de Ernesto es extraña, casi inhumana. Solamente está puesta, fija a Héctor. En ese momento Héctor queda sorprendido. Él venía del baño. Y según recuerda, Héctor está encerrado en el baño. No estaba afuera. Y eso solamente fue en cuestión de segundos. ¿Quién era el que estaba afuera? Él trata de pensar las cosas con lógica, ¿no? Tal vez se salió en lo que yo vine por el teléfono, pero no. No escuché la puerta. No escuché los pasos. Y es en ese momento que Ernesto, el que está afuera, le empieza a decir, hola, ¿me dejas entrar? Por favor. Se le hace extraño esta actitud. La puerta está abierta, es decir, solamente tienes que empujarla para entrar. Y Héctor en ese momento solamente atina a decir, no la puedes empujar. Y Ernesto le contesta, sí puedo, pero ¿me dejas entrar? Nuevamente pidiéndole permiso. Héctor no me sabe explicar, pero en ese momento sintió mucho terror. En ese momento sintió un escalofrío, como que algo se estaba apoderando de él, un miedo irracional. Sus huesos se le entumecieron, casi no podía hablar. En ese momento Héctor se da la media vuelta, ignorando por completo a Ernesto. Y se acerca al baño, va caminando hacia el baño. De hecho, desde la puerta del baño, él todavía puede ver hacia la puerta y puede verlo parado ahí. Él quiere cerciorarse de algo que tal vez le dé pesadillas, incluso años después. Va y toca la puerta del baño. Y le dice, Ernesto, ¿estás ahí? Y Ernesto le contesta desde adentro del baño, sí. Cerraste la tienda. En ese momento todo se puso peor.
Sabía que lo que estaba afuera no era su amigo. Así que solamente fue, se paró enfrente de él, tomó la valentía que le sobraba en ese momento y caminó, aún temblándole las piernas, mientras que el otro Ernesto le decía: «Ábreme, por favor». Agarró la cortina de hierro y la bajó. Obviamente las cortinas tienen ciertas rejillas por donde uno puede ver hacia afuera, y él pudo ver cómo aquella copia de Ernesto, con un tinte siniestro, se iba y se alejaba y se paraba abajo de las luces de las bombas de gasolina solamente para ver a la distancia, como sabiendo que se encontraban ahí, como si estuviera esperando algo. Ahí se quedaron hasta que llegaron otros clientes. Cuando Héctor tuvo que abrir la puerta, ya estaba amaneciendo. Atendió a los clientes por fuera de la cortina. Una vez, con el sol cubriéndolos, como si fuera alguna especie de amparo, Ernesto salió y se fue en su camión, temblando todavía. Héctor me dice que esta historia le sucedió y que pasaron 2 meses y renunció a la gasolinera. De alguna manera extraña, desde que le sucedió esto, las noches no fueron iguales a antes. Como que algo había cambiado. Sentía que lo observaban. Seguramente era su mente, que después del miedo que había sentido, lo hacía rememorar todo lo que había vivido, ¿no? Tal vez su mente estaba jugándole estas tétricas bromas de que aquello todavía estaba ahí acechándolo. Pero claro, siempre había la posibilidad de que en realidad algo le estuviera acechando. Él no sabe si lo que se encontró con aquella noche fue un skinwalker o tal vez un vampiro, pero en definitiva, la mejor decisión que tomó aquella noche fue no dejarlo entrar por palabra, ya que estos espíritus siniestros primero necesitan que les des permiso para acceder a tu vivienda, o en este caso, a esta tienda. Ay, como es habitual tener amigos en el trabajo, ¿no? E incluso amigos que no son de tu empresa, tal como la historia anterior. Estas amistades de camionero, de operador, con empleados de gasolinera, son muy constantes. Si quiere, pregúntele a algún amigo que tenga, algún conocido que tenga, que son camioneros o operadores. Son las personas con las que más hablan. E incluso los de la gasolinera ferian billetes, les hacen ciertos descuentos. Entonces empieza ahí a surgir un tema de camaradería. Y en esta historia también la vamos a ver. Eric Escalante, que es la persona que nos manda esta historia, él dice que es operador de máquinas de construcción y también de tractocamiones. Su labor consiste principalmente en manejar maquinaria pesada. Algunos arquitectos lo contratan, otros maestros albañiles. Y él, como obviamente no es dueño de ninguna de estas máquinas, la mayoría de estas máquinas son rentadas, después de cierto tiempo tienen que ir a devolverse. Algunos arquitectos la rentan por todo lo que se va a ocupar la obra, pero algunos otros, que tienen el tema monetario tal vez un poco más apretado, las rentan precisamente tal vez una semana, tal vez algunos días. Y si el trabajo no está quedando, no importa que se quede el operador más tiempo en horas, hasta altas horas de la noche, tal vez a las 10 o 11, pero el tema es que esto tiene que quedar, porque al día siguiente se tiene que ir a dejar la máquina. A Eric esto le había pasado ya varias veces. Tenía que quedarse en una obra a trabajar hasta tarde, porque al día siguiente tenían que entregar la máquina. Se les acababa el plazo. Y en una ocasión, terminaron por eso de las 12 de la noche.
Obviamente a él le convenía porque eran horas extras pagadas. Así que una vez terminaron, le dijeron: por favor, Eric, ve si deja la maquinaria ya. Al cabo, ahí hay un vigilante que están 24/7 y pues el patio está abierto cuando quieren ir a dejar la maquinaria. Al día siguiente lo iban a ocupar muy temprano y no iba a haber tiempo de ir a dejar la máquina. Le dieron pues su dinero, ¿verdad? También una propina muy buena para ir a dejar la máquina en ese momento. Entonces Eric se fue, pero en el transcurso de ir al patio, se detuvo en la gasolinera. Para él no era algo normal ir a esas horas, así que se detuvo, se bajó de la máquina y entró a la gasolinera a comprar algo. De paso, echarle gasolina. Eric tenía una amistad, podríamos decir medio fuerte, con el empleado de la gasolinera. Ya se habían hecho muchos favores. Así que una vez entró, intentó saludarlo, pero se sorprendió cuando vio que no era el mismo empleado que todos los días y todas las noches. Esta vez había un empleado diferente. El empleado que siempre estaba ahí era un chico llamado Oscar, de algunos 25 años. Pues muy comediante, ¿no? Era de echar chascarrillos, era de echar, pues, juerga. Era muy sonriente. El caso es que el empleado que estaba ahí era todo lo contrario a Oscar, pero incluso hasta un extremo. El empleado que estaba atrás del mostrador tenía una piel pálida, según me cuenta Eric. Tenía una mirada perdida, como la de un muerto, y estaba solamente parado ahí, sin pronunciar ni una sola palabra. Eric, cuando entró, le dijo, obviamente, buenas noches, la educación ante todo, pero esta persona no le contestó. Pensó que tal vez era algún tipo muy serio. Él ya ha vivido varios años de camionero y ha visitado varios pueblos, entonces conoce que hay ciertas personas a las que no les gusta hablar, simplemente no les gusta. Pensó que tal vez el empleado era uno de ellos. Él fue, tomó las cosas que necesitaba, pero seguía viendo a aquel empleado que estaba ahí y que no le quitaba la mirada de encima, como si lo estuviera vigilando. Eric no se lo tomó a mal. Era nuevo, seguramente estaba cuidándolo de que no se robara nada, y no se habían visto anteriormente. Entonces, obviamente juntando esto, no se lo tomó a mal. Lo único que no le gustaba del todo era el aspecto de aquel hombre, que vuelvo y repito, era muy extraño. La piel muy pegada a los huesos, como si sufriera algún tipo de enfermedad. Al final de cuentas, Eric no pudo dar más vueltas, ya tenía que ir a pagar eso. Entonces, va y se acerca, incluso con lentitud me dice. Pone las cosas y le pregunta ¿cuánto es? Pero el hombre no escanea las cosas. El hombre no hace ningún otro movimiento, solamente se le queda mirando. Y Eric en ese momento le dice, bueno, ¿me puedes cobrar? ¿O qué necesitas algo? El hombre simplemente se da la media vuelta y se va y se mete en la puerta de la bodega, así sin pronunciar ni una sola palabra. Eric en ese momento pues se queda pensando, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me quiere cobrar? Eric se va y toca la puerta del almacén, por la misma por donde él se había metido. Va y la toca, para ver si sale. Para este momento ya han pasado 4 o 5 minutos. Eric se necesita ir, pero no se puede ir sin pagar. En ese momento él escucha aquel ruido característico del baño, como cuando jalan la cadena del baño. La escucha ahí por atrás de la puerta y entonces espera algunos minutos. Bueno, tal vez había entrado al baño, pero quien sale del almacén no es aquel hombre, es su amigo Oscar, aquel joven con el cual ya tenía una buena amistad, y le dice, Eric, ¡qué milagro! ¿Y ahora por qué viene esta noche?
Eric se queda, pues, confundido. ¿Y el otro tipo dónde se fue? Él piensa rápidamente que tal vez son dos los que están en el turno de noche, y que tal vez el otro tipo, por antipático, había ido tal vez a acomodar algunas cosas. Ellos van, están ahí cobrando, y Eric le menciona: me encontré con tu compañero, es muy grosero, no me quiso cobrar, ¿o qué? ¿Le tiene miedo a la gente? Así le dijo de forma burlona, pero Oscar se le queda viendo y le dice: ¿de qué compañero me hablas? Yo estoy solo, siempre estoy solo. Eric se le queda viendo y dice: no, aquí había otro vato. Aquí había un hombre. Alto, muy alto, más alto que yo. Con la piel pálida. Creo que hasta estaba enfermo. Pero no me paraba de ver. Me siguió con la mirada por toda la tienda. Y Oscar en ese momento le dice: no, Eric, yo estoy solo. ¿Es en serio? Y fue así como Eric no creyéndole y Oscar diciéndole que sí estaba solo. Van al almacén, no hay ningún problema. Van al cuarto frío incluso. Y la tienda está completamente vacía. Oscar es el único que se encontraba en aquella tienda durante la noche. Eric le dice: no me vas a creer, pero en serio, vi a alguien aquí. Alguien estaba atendiendo aquí. Y Oscar de alguna manera lo trata de convencer y le dice: no te preocupes, no eres el único. Ya van varias personas que me dicen que ven a un hombre o ven sombras, pero a mí nunca me ha tocado ver nada. Entonces, por suerte, no me ha pasado nada. Es en ese momento que Eric simplemente se va, se sube a su camión y sigue con su camino. Ahora muy dispuesto a que si tarda más allá de las 12 de la noche o 11 de la noche en el trabajo, no volver a pasar por esa gasolinera, para no encontrarse con ese empleado fantasma. Qué curioso, ¿no? La persona que trabaja ahí nunca ve nada, o tal vez se ha visto, pero se enfoca en no darle importancia. Por otro lado, clientes como Eric, les toca verlo de frente, este tipo de entidades paranormales. Algunas personas dicen que es porque algunas gentes, ¿no? Algunas otras personas tienen esta sensibilidad para captar espíritus, pero ni siquiera lo saben. Hay ciertos casos de algunas personas que han visto almas y no saben que son almas, que ellas las ven pues como gente caminando, las ven paradas, sentadas, y cuando ellos se dan cuenta, resulta que aquella persona que vio hace apenas algunos minutos ya había fallecido, muchas veces minutos antes o años antes. Qué curioso, ¿no? Dime, tú que escuchas esto, ¿eres una de esas personas? Tal vez ni lo sabes. Tal vez ya viste entes paranormales, pero tú creíste que eran personas de carne y hueso. Si te están gustando estos relatos, te invito por favor a que des like, y si no estás suscrito, que te suscribas para más contenido aterrador que voy a estar subiendo. También apreciaría bastante si hypearas el video, ya que de esa manera YouTube recomienda más el video y hay más alcance. Ahora sí, sin más por decir, seguimos con esta noche de relatos. Comenzaremos la siguiente historia por preguntar primero a ti que me estás escuchando: ¿has oído sobre leyendas, sobre historias de autos fantasma o de barcos fantasma? Esto nos demuestra que no solamente las personas, cuando pierden la vida, no son las únicas que pueden, por así decirlo, errar por la tierra caminando por esta, sino que también los objetos inanimados
pueden ser malditos por almas o espectros y hay que evitarlos. Como conocemos popularmente, hay casas malditas que se dicen que están embrujadas, juguetes, lugares e incluso como hospitales abandonados en donde se dice que aparecen enfermeras y aparecen pacientes. Incluso también este dicho popular de que antes era un cementerio y ahora es un supermercado, ahora es una escuela, ahora es algún tipo de edificio. Y ese edificio sufre de mucha energía, muchas apariciones paranormales. Bueno, los objetos inanimados también pueden ser poseídos. Y a veces, aunque uno no quiera, se puede encontrar con ellos. Tal como le pasó a esta chica, de nombre Sabrina. Sabrina dice que esta experiencia, la gran mayoría de personas no se las cree, a pesar de que es una experiencia en familia, porque fue a ella y a su tío que les pasó. Sabrina cuenta que esto le sucedió cuando ella tenía apenas 23 años. Acababa de terminar una carrera, pero como le pasa a muchos otros estudiantes, obviamente tiene que tener un empleo en lo que consigue algo de lo que estudió. Y fue así como su tío, que tenía una gasolinera un poco apartada de la colonia de la ciudad, le ofreció el trabajo. Mira, ayúdame en el turno de noche. Sí, solamente ocúpate de cobrar. Yo me ocupo de hacer transacciones, tarjeta y hacer el inventario. Tú solamente ocúpate de cobrar. Sabrina nos cuenta en un principio pues que esto le convenía, ¿no? Trabajar en la noche y dejar el día despejado. Además era su tío, la dejaba dormir a tan siquiera algunas 3 horas. Pero aquella noche no era una noche normal. Aquella noche había algo diferente. Ella dice que los clientes habituales no habían llegado. El número de clientes había bajado drásticamente a partir de las 9 de la noche. Ellos tenían que seguir atendiendo personas. Así siempre pasaba, incluso entre semana, o los días lunes o martes, que es cuando menos clientes hay. Siempre tienen que atender como algunos 20 coches. Pero en aquella ocasión no. En aquella ocasión, algo sucedió. No llegaban los clientes. Y el aire que se emanaba afuera era muy helado, en plena temporada de invierno. También Sabrina me cuenta que había algo extraño en el aire. Era como cuando tienes el presentimiento de que algo malo va a suceder. Bueno, a Sabrina le tocaba sentir eso. Pasaron las horas y de repente, por eso de las 2 de la mañana, casi pegándole a las 3 de la mañana, llegó un auto. Este auto llevaba unas luces amarillas y se detuvo exactamente en las bombas de gasolina. Sabrina y su tío, que se encontraban adentro en la tienda, se le quedaron mirando al auto. Pero como estaban contando algunos tickets, Sabrina le estaba ayudando a llevar un conteo ya que no había clientes, decidieron esperarse tan siquiera que la persona que iba adentro del auto se bajara para pedir lo que sea, ¿no? Gasolina, un refrigerio, lo que sea. Pero pasaron los minutos y minutos pasaron y pasaron. Y el auto ahí seguía, pero no se bajaba nadie. En ese momento Sabrina pues levanta la mirada, tuerce los ojos porque ya sabe, ya le ha tocado varias veces anteriormente, ¿no? Ya le ha tocado varias veces que vienen ciertos clientes que son especiales. Clientes que no se bajan del auto, clientes que todo te quieren mandar a pedir que se los lleves hasta allá. Y le había tocado varias veces que iba, ponía gasolina y el cliente le pedía, tráeme de la tienda esto, esto y esto, así muy despotamente. Así que, pues nada, gajes del oficio. Sale de la tienda ya con su cara de mal humor. Llega hasta el auto y nota que este auto es extraño porque ya lleva trabajando ahí
algunos meses. Además, su padre es mecánico, así que sin querer, Sabrina sabe sobre autos. Pero curiosamente, cuando ve aquel auto, no logra distinguirlo. Ella sabe sobre las marcas, sobre los modelos, sobre los carros más habituales que conducen por ahí, los más baratos que andan vendiendo, e incluso los de alta gama. Más o menos sabe cuáles son. Y en ese momento no reconoce aquel auto. Aquel auto parecía bastante simple. Y a la vez, parecía extraño. Estaba todo oxidado. Su pintura se estaba cayendo. Las llantas también parecían tener años. De milagro estaban infladas. Pero lo que más se le hizo extraño es que adentro del auto no se podía ver nada. Ella me explica que arriba obviamente tienen luces para las bombas de gasolina y para los demás autos que se van estacionando. Esas luces son muy potentes, lo suficiente para iluminar parte de adentro de los autos, incluso de los camiones. Iluminar el interior de un auto solamente no se puede si este tiene un polarizado muy extremo. Pero aquel auto no llevaba polarizado y no se podía ver hacia adentro. Casi no se podía ver casi nada. Solamente podía ver sombras completamente oscuras. Podía ver 4, 2 atrás y 2 adelante, que se encontraban sentadas, sin pronunciar palabra, solamente sentadas ahí. Sabrina no sabe cómo actuar en ese momento. Simplemente se le sale un buenas noches y ni siquiera lo termina. Después se les queda viendo y toca el auto tantito, así, para ver si le van a contestar. Pero nadie contesta. Solamente están ahí parados. Sabrina voltea, ve a su tío que la está observando desde la tienda y le hace con una señal de que venga, por favor. Su tío rápidamente deja todo y sale con su sobrina. Y su tío hace lo mismo que ella. Se queda ahí parado, preguntándoles, ¿van a cargar algo? Pero nuevamente no le contestan. Tanto Sabrina como él se van acercando y se agachan para tocar esta vez el vidrio. Pero una vez que están agachados, logran ver con más propiedad aquellas sombras. Y con un terror me lo describe. Se dan cuenta de que aquellas cosas no son humanos, o al menos no tienen la forma de un humano. Ella recalca muchas veces, en la oscuridad la sombra de una persona tiene que mostrar ciertos rasgos, más si están de perfil. Le puedes ver la nariz, le puedes ver los labios, le puedes ver la barba si trae barba, ¿no? Se le dibuja ahí en la sombra. De perfil se puede ver muy bien. Bueno, Sabrina me empieza por decir que no les podían ver nariz, no les podían ver labios, ni ningún otro rasgo. Es como si ellos tuvieran simplemente una bola de carne por cabeza. No podían ver más. Tanto ella como su tío se dieron una media vuelta y caminando rápido se metieron de nuevo a la tienda. Ahí se quedaron e incluso le metieron llave. Después aquel auto simplemente encendió las luces y de nuevo se fue. Se internó en la carretera. Ellos pensaron que aquella pesadilla había terminado. Quedaron tan atemorizados que incluso las 3 horas que Sabrina se dormía, no las pudo dormir, no pudo conciliar el sueño. Durante las siguientes horas no hubo ningún cliente, hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Ella me cuenta que lo peor de esta historia es que cuando ellos se iban, cuando llegaron los demás empleados, y tanto su tío como Sabrina ya se iban a descansar a su casa, se encontraron con un choque.
Un auto había salido disparado y se había volcado a un extremo de la carretera. Aquel auto estaba en la misma dirección por donde se había ido aquel aterrador auto que habían visto aquella noche. Aquel auto todo oxidado. Aquel auto que ella dice era un auto fantasma, que probablemente fue el que propició aquel choque en la madrugada. Ella sabe que hay algunos espectros que no son buenos, que no están errando por esta tierra, sino que están haciendo el mal, haciendo que personas tengan accidentes en lugares apartados durante la noche. Es curioso cómo varias historias cambian. Algunas historias que me han contado en la carretera a veces son de espíritus que salvan a personas de choques. Esos ángeles enviados, como dicen. Ciertas siluetas que brillan, o incluso siluetas que se pasan por enfrente de los automovilistas para que estos frenen. Y como por arte de magia los salvan, tal vez de algún choque, tal vez de algo que va a suceder más adelante. Pero también, por otro lado, están estas historias sobre espectros que propician estas desgracias. Continuamos con esta noche de relatos. Agarrar trabajo de lo que caiga, a pesar de no haber estudiado para eso, a pesar de nunca haber trabajado de eso, creo que es algo que la mayoría de nosotros los mexicanos podemos decir que hemos hecho alguna vez. Muchos de nosotros conocemos médicos, arquitectos, que están trabajando ya sea de vendedores, taxistas, operadores. El caso es que a veces uno no corre con la suerte de dedicarse a lo que estudió, o simplemente su profesión. El caso de Oscar era este mismo. Él había estudiado, pero pues no había mucha demanda. Entonces, en lo que salía algo, agarró un trabajo muy práctico. ¿Cuál es este trabajo? Pues el de albañil. Como recientemente se estaba haciendo una obra y su amigo era el ingeniero de esa obra, decidió pues llevárselo. Apenas estaban haciendo los arreglos, apenas estaban contratando el personal, pero como Oscar ya tenía unas deudas, ya tenía que pagar cosas, le dijo a su amigo: mira, ya sé que mañana vamos a empezar, pero yo ya necesito dinero. Por favor, ¿me puedes pagar hoy? Y te trabajo hoy yo solo. Voy a ver qué hago, tú dime qué hago, y yo lo hago. Tenía nociones de albañil. Su amigo le dijo: ok, está bien, pero vas a andar solo. La obra no era algo muy complicado. Se iba a demoler una cierta parte de la casa, algunos techos y paredes que ya se encontraban desgastados. Era una casa grande. Y pues solamente se iban a reemplazar algunas cosas. Entonces Oscar llegó, lo dejaron ahí en la mañana y empezó con lo suyo. Abrió el saco de cemento, la grava, la pala, y él estaba en lo suyo, trabajando, cuando en eso de pronto, por la luz del sol, de esa luz del sol que está en hora pico, a mediodía, él puede ver una sombra que se refleja en el piso, justamente donde él está haciendo la mezcla. Aquella sombra parece ser que está parada arriba en el techo. Obviamente, al verla, Oscar de inmediato alza la mirada, porque entonces eso significa que una persona está en el techo y que lo está observando. Pensando él que tal vez era su amigo el ingeniero, volteó, pero no había nadie. No había nadie en arriba. Oscar detiene su trabajo, camina, sube las escaleras, al segundo y al tercero donde está el techo, sale y empieza a buscar, pero no encuentra a nadie. No hay nadie. Al parecer aquella persona se ha ido.
Él piensa que tal vez por la zona debe de haber algún adolescente o algún indigente que anda por ahí, que simplemente se escondió de él. No era la primera vez que tenía que lidiar con estos problemas, pero él quiso dedicarse a lo suyo, así que siguió con su trabajo. Siguió con la pala, con el cemento, y nuevamente vio aquella sombra reflejándose en el piso. Cuando volteó, de nuevo no había nadie, y cuando volteó al piso, la sombra igual había desaparecido. Entonces él empezó a caminar por toda la obra, a buscar a aquella persona que se estaba escondiendo entre la casa, o tal vez cercano a la obra, ¿no? Cercano a la casa. Había arena, había blocks, había material con que trabajar. Entonces, la persona tal vez se estaba escondiendo entre todo aquel material. Pero por más que buscaba, no lo encontraba. Así fue todo su turno. Finalmente, cuando se terminó la jornada, estaban en un horario de invierno, oscurece más temprano, a las 6 ya está más o menos oscuro. Él decide irse, agarra su mochila y se va. Y cuando está caminando, cuando ya se alejó bastantes metros de la casa, él decide voltear para verla. Simplemente como que algo lo llama, y él puede ver cómo en el techo hay una persona. Justamente en el mismo lugar donde él había visto la sombra. Ahí hay una persona, la puede ver claramente a la distancia. Aquella persona está ahí parada en el techo, a orillas del techo, casi al borde de caerse. Oscar en ese momento voltea de nuevo su cabeza y sigue con su camino, pensando que tal vez es un indigente, que tarde que temprano se va a tener que salir de ahí, que más tarde que temprano se va a tener que salir de ahí. A la mañana siguiente, cuando llegan todos los demás albañiles y Oscar, empiezan a trabajar, y varios de ellos notan también lo mismo, que hay una sombra que se refleja ahí en el techo. Y también algunos más dicen que empiezan a ver un hombre que los observa por el rabillo del ojo, por las puertas. Un hombre vestido no de traje, pero con ropa de vestir, con camisa azul y pantalón negro. Aquel día, el ingeniero, el amigo de Oscar, estaba en plática con los albañiles en la hora de comer. Y es ahí cuando revela algo. Aquella casa estaba siendo demolida porque los familiares que la habían heredado la iban a rentar o a vender tal vez, ya que en esa casa había ocurrido algo muy mórbido. Aquella casa había pertenecido a una familia. El esposo de esta familia había tenido unos problemas y había sido involucrado también en algunos delitos. Eran unas personas con dinero, pero también con dinero chueco, si es que me entienden. El hombre perdió su fortuna, se divorció. En ese divorcio perdió también parte de su fortuna. Y obviamente tal vez acorralado por deudas o acorralado por la misma depresión, decidió quitarse la vida, tirándose del techo de su propia casa. Después de que le mencionaron esto, después de que el ingeniero les mencionó esto, muchos albañiles se quedaron mirando entre sí. Ahora estaban más que seguros que lo que veían no era algo que se imaginaban. El espíritu de aquel hombre aún se encontraba ahí. Tal vez porque él mismo se había quitado la vida. Por eso mismo no podía descansar en paz. La obra continuó, pero los fenómenos paranormales siguieron. La herramienta se caía. Incluso hubo 2 accidentes. 2 albañiles que se cayeron por las escaleras. Afortunadamente, no pasó más allá de algunos moretones, o sea que no hubo nada de gravedad. Pero aquellos 2 albañiles que habían caído, que habían sufrido aquel accidente, dicen que no se tropezaron. Dicen que alguien los empujó por aquellas escaleras, que los empujó fuertemente, con la intención de que se hicieran daño. Continuaron trabajando, e incluso por esto mismo,
acabaron la obra antes de tiempo. Oscar dice que aquella fue la única experiencia que ha vivido y que le queda más que claro que algunas almas se apropian de lugares para jamás irse. Bueno, criptomaníacos, esas han sido las historias que les he traído esta noche. Quisiera que me compartieran abajo en la caja de comentarios si les ha gustado, si les gusta este tipo de formato. Y también que me mencionaran cuál fue la historia que más les aterró, o cuál fue la que les dio más motivos en qué pensar, la que se les hizo más perturbadora o más triste. A mí me encanta leer sus comentarios. Y a pesar de que a veces se me pasa contestarlos, siempre procuro ponerles un corazón para que sepan que sí los leí. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Esto fue La Cripta Embrujada. Nos vemos en otro episodio de Historias de Horror. Tener hábitos poco comunes, a veces para uno es muy beneficioso. Lo hacen sentir a uno tal vez único. Pero claro, hay otros hábitos los cuales nos ponen en cierto riesgo. Hábitos como cuáles, el senderismo por ejemplo es uno. A pesar de que algunas personas crean que ir a caminar por bosques no es una actividad extraordinaria, creo que pensarían diferente si se dieran cuenta de las numerosas personas que se han perdido en bosques. La escalada es otro pasatiempo, el cual tú haces con la naturaleza. También muchas personas creen que no hay nada de extravagante, aunque después cambian de opinión cuando se dan cuenta de todas las víctimas que se ha cobrado una montaña o un risco al tratar de ser escalado. Y más allá de convertirse en un pasatiempo, se convierte en un hobby de extremo riesgo. El caso es que nuestro amigo Samuel, el cual dijo que solamente quiere que digamos su nombre, quiere mantener su apellido en anonimato, tenía un extraño hobby. Un hobby que muchas personas practican, pero que no es tan común, que es la cacería. A Samuel le encantaba cazar. Obviamente cuando le pasó esto, él tenía cerca de 20 años. Si bien tenía experiencia cazando, todavía no cazaba grandes presas. Lo que a él le encantaba es ir cada fin de semana a cazar liebres y después, una vez de cazarlas, comérselas. Su tío era propietario de un terreno bastante extenso, en el cual había mucha liebre, muchos coyotes, etc. Su tío todavía no le encontraba alguna utilidad a aquel terreno. Lo tenía solamente ahí, resguardado. Samuel le pedía permiso para ir a cazar ahí, y se la pasaba muy bien. Pero Samuel tenía una peculiaridad, y es que le gustaba hacerlo de noche. Cazar durante la noche, en ayuda de su fiel compañero, un perro sabueso de la raza San Huberto. Estos perros son muy grandes y suelen ser muy efectivos en la cacería. Samuel me explica que en muchas veces el perro incluso le conseguía las liebres. A veces Samuel no apuntaba bien y el tiro salía por un lado, la liebre corría y el perro hacía lo suyo. El caso es que les platico todo esto para que vean que Samuel tenía esto como una actividad regular. Él no era ajeno a quedarse entre el monte y entre las planicies completamente solo, solamente acompañado de su perro y su escopeta. Era una actividad que lo hacía incluso desde los 17 años. Samuel caminaba hasta este terreno siempre, y en este terreno había una choza de madera. Ahí solamente había como una especie de cama muy diminuta. Había una batería que funcionaba a gasolina. Ahí se conectaba una especie de estufa, y ahí Samuel hacía su café y cocinaba a las liebres que cazaba, así que tenía todo muy bien planeado.
El caso es que en un 25 de diciembre, cuando él decidió ir a cazar en lugar de ir a la cena familiar, pues también explica que no es una persona muy sociable. No es como que le tenga odio a los familiares, simplemente que no le gustan las fiestas. Pasó un tiempo ahí en la cena y decidió irse a cazar. Y ahí pasar su 25 de diciembre. El caso es que llegó al terreno en compañía de su perro. Primero se tomó un café y después se sentó a esperar aquellos bultos de liebres corriendo por el terreno. Lo extraño, dice Samuel, que las liebres aparecían en un cierto horario, pero al llegar ese horario, que eran aproximadamente la 1 de la mañana, no vio ninguna. La planicie se veía completamente desértica. Él veía muy bien. Él dejaba que sus ojos se adaptaran a la luz nocturna y también a la luz que le proporcionaba la luna. El caso es que llegó la 1, las 2 de la mañana y no habían liebres. Se le hizo sumamente extraño. Pero en eso, escuchó que su perro, que lo tenía al lado, empezó a gruñir y empezó a hacer unos extraños ruidos que él jamás había escuchado anteriormente. Samuel empezó a poner atención enfrente y vio que un bulto se estaba aproximando poco a poco. Samuel agarró su escopeta y empezó a apuntar, creyendo que era una liebre o cuando menos algún coyote. Pero el caso es que no. Samuel reconocía perfectamente la sombra de aquellos animales, e incluso en la negrura absoluta. Pero aquello que se estaba acercando no era ningún animal que él conociera. Era un bulto que se encontraba casi recostado en el suelo. Se movía como una especie de lagarto, como un cocodrilo más bien, con una extensa cola. De hecho, él platica que pensó que era un cocodrilo, algo que no se tenía que ver por ahí. Pero el caso es que su cabeza era extraña. No era como la de un lagarto, era más pequeña, pero tenía una enorme cola y unas enormes extremidades que usaba para arrastrarse. Samuel se quedó fijando con su escopeta, y en eso él escucha que su perro comienza a chillar y empieza a morderlo de la manga. No morderlo para atacarlo, sino como morderlo para jalarlo. El perro le está diciendo a Samuel que lo mejor sería irse. Los perros son muy inteligentes y tienen un instinto superior al humano para detectar alguna clase de peligro. Si no me creen, pueden ver numerosos videos de seguridad en donde perros sienten incluso antes cuando un terremoto se acerca. Muchos perros se ponen intensos, se ponen nerviosos y en alerta antes que grandes catástrofes sucedan. El caso es que el perro de Samuel estaba detectando algo en ese momento, algo que Samuel pasaba desapercibido. El perro hizo lo que pudo y se fue. Dejó a Samuel ahí. El perro fue y se escondió en aquella choza de madera, con la cola entre las patas, chillando todavía. Para Samuel esto no era algo normal. Su perro jamás le había tenido miedo a ningún animal, pero tal vez aquel animal era algo diferente. Así que él bien puesto, y una vez con su escopeta apuntando fijamente sobre el objetivo, Samuel accionó el gatillo y detonó el arma. Él dice: Alex, estoy seguro que le di. Incluso vi cómo su cuerpo rebotó en el piso. Pero no me lo puedo explicar porque aquella cosa, a pesar de haber recibido un tiro, se levantó. No se irguió como un humano, pero sí se levantó del suelo en sus 4 patas, como si de alguna manera estuviera en reposo antes. Y ahora se dirigió hacia mí, a toda velocidad. Samuel explica que era lo más parecido a un dragón de Komodo corriendo, pero corriendo de una manera muy veloz hacia él. Él dice que los nervios le ganaron. Se levantó entre la oscuridad, apuntó nuevamente, pues su escopeta era de 2 tiros, y accionó de nuevo. Pero él dice que está casi seguro
que falló. Sus manos le estaban temblando. No estaba apuntando con serenidad. Entonces se dio la media vuelta, corrió hacia la choza y se encerró en la casa. Él pensó que era algún tipo de animal salvaje que se le estaba abalanzando. Él pensaba en hacer como una especie de antorcha para salir y espantarlo. Prendió la estufa, estaba haciendo fuego, cuando escuchó cómo aquellas pisadas se fueron acercando hacia la choza de madera y se detuvieron en la puerta. Samuel explica que escuchaba cómo aquel animal estaba rodeando la choza, para después ponerse de nuevo en la puerta y quedarse ahí, pero no en silencio. Porque aquí sigue lo más perturbador de la historia. Y es que Samuel explica que aquella cosa empezó a hablar. Empezó a hablar con una voz como la de un anciano, diciéndole: «Déjame entrar. ¿Por qué viniste aquí? Estos son mis dominios». Él dice que aquella cosa estaba hablando en un idioma perfecto. Sea lo que sea, podía gesticular palabras como las de un humano. Y como si esto no fuera poco, aquella cosa empezó a tocarle la puerta. No como lo haría algún animal empujándola o rasguñándola, no. Le tocaba la puerta como si fuera una persona, para que la abriera. Samuel en ese momento apagó toda antorcha, toda luz adentro, y entendió a su perro. Entendió por qué se había puesto tan nervioso. Él había captado algo que él no. Sin más por hacer, él se metió abajo de la cama en compañía de su perro, cargó su arma, que ahora le iba a usar como una especie de bate o como un palo, porque se había quedado sin municiones. Las municiones las había dejado tiradas, ahí afuera, donde se encontraba sentado, a un lado. No tenía cómo defenderse, y solamente escuchaba aquella voz desde afuera, pidiéndole que la abriera, y escuchaba cómo rodeaba la choza, dándole vueltas. Esto siguió durante algunos minutos, hasta que finalmente los pasos y la voz dejaron de escucharse. Pero Samuel no salió. Samuel salió hasta el día siguiente por la mañana. Pasó ahí toda una noche, abrazado de su perro, en terror absoluto. Después de vivir aquello, jamás volvió a ir de casa de noche. Me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.